Como siempre, para nosotros un gusto poder estar en los estudios de Lina Radio, siempre agradecidos por el espacio que nos brindan para poder informar a toda la ciudadanía de todas las acciones que venimos desempeñando como cuerpo de bomberos. De la misma manera, un abrazo fraterno, cordial a toda la ciudadanía, a todos los radioescuchas. Y precisamente sí, nosotros tuvimos una jornada bastante extenuante en lo que fue la paralización de junio del 2022. Fueron 18 días que la verdad para nosotros fueron 18 días considerables de mucho más trabajo. 18 días en donde el cuerpo de bomberos estuvo 100% operativo y entregando un poquito más de lo que usualmente nosotros damos al resguardo integral de la población. Todo este tiempo nosotros estuvimos presentes con nuestra ambulancia que estuvo funcionando, nuestras camionetas de rescate que estuvieron haciendo varias actividades, incluso trabajando con personas vulnerables, con personas que tenían que hacerse hemodiálisis en las diferentes casas de salud. Teníamos ya un recorrido preestablecido, pues eran a las únicas personas que en los puntos de paralización daban este acceso, este paso libre. De la misma manera con la atención de ambulancia, que nosotros no paramos. Tuvimos un inconveniente ya por el día 17 por la falta de abastecimiento de combustible, pero sin embargo, el momento que sucedió eso, nuestras camionetas de rescate estaban trabajando con los paramédicos, es decir, nosotros llegábamos a atender la emergencia en la camioneta con nuestros paramédicos, a estabilizar hasta que una unidad de salud pueda llegar a la atención pertinente. No paramos y eso se evidenció más el martes 21, que fue el día que tuvimos mucho más conflicto dentro de lo que es dentro de lo que es Puyo, sobre todo desde que se inició, ¿no? En el sector del Dorado, en el Pindo, que se trasladó hasta la zona centro de la ciudad. Bueno, yo quiero consultar un asunto porque nos atañe, ¿no? Por ejemplo, ayer ya vino a trabajar, le fuimos a ver en su casa a Juan Pablo y vino a trabajar, tiene muchos deseos de volver a su actividad, pero el día de hoy, por ejemplo, ya no puedo volver nuevamente porque tuvo un golpe en el oído, ¿no? En la oreja. Y pues los médicos le han dicho que siga reposando, que la recuperación a la final está siendo más lenta de lo que se esperaba, ¿no? Y pues ustedes le socorrieron, ¿verdad? Así O sea, es. ¿cómo le encontraron ahí cuáles eran las versiones que ustedes tenían de este suceso, por favor? Bueno, primero, antes que nada, nuestro fraterno abrazo a Juan Pablo. La verdad es bastante penoso lo que a él le sucedió. Son cosas que no deberían pasar, sobre todo a compañeros periodistas que lo único que están haciendo y que es algo también destacable e importante es informar. El momento que Juan Pablo recibió el impacto de una bomba lacrimógena fue porque intentaba rescatar a dos personas adultas mayores que se encontraban entre el cuartel central de la policía y los manifestantes que se encontraban en el parque central. En este momento ellos intentaron parar y Juan Pablo recibió un impacto directo en la parte, se podría decir, lateral de su cabeza, en donde inmediatamente colapsó, perdió la conciencia y nosotros lo trasladamos a una zona segura, desde el rescate hasta el punto de evacuación, hasta estabilizarlo, hacer el triaje respectivo, hasta que nuestra unidad de prehospitalaria llegue. Tomó aproximadamente unos 10 minutos, en donde perdió totalmente la conciencia y en donde siempre estuvo en riesgo su vida. Es lamentable, como menciono, que hayan tenido que pasar este tipo de situaciones, sobre todo con un compañero periodista, que arriesgan siempre su vida por la información, por brindar todo este antecedente de conocimiento a la ciudadanía de todo lo que está pasando en el día a día. Lastimoso, pero se lo pudo socorrer. Posterior a ello, nosotros accedimos hasta el lugar, pudimos rescatar a los ancianos que se encontraban afectados, totalmente afectados por los gases lacrimógenos. Inmediatamente pudimos rescatarlos, así como también a la familia que ellos intentaban
que ellos intentaban salvaguardar. Claro, o sea, a la final Juan Pablo se puso al frente de la Así manifestación es, como para separar la policía de los manifestantes mientras evacuaban a los dos ancianos, ¿no es así cierto? es, El sí. que le iba a decir, las normas internacionales dicen que debe haber pues, un poco de alto, ¿no? Pero parece que en ese momento no pararon las repliegas, ¿no? Y por eso le pasa esto a Juan Pablo. Sí, pese a que se dio la información, es que el momento era bastante confuso. Justo en ese instante no tenían luz dentro del Parque Central, cortaron totalmente la luz y no se identificaban entre los manifestantes y los policías que se encontraban atrincherados en el cuartel central. Entonces Juan Pablo lo que intentó, nosotros estábamos cerca, intentó parar, es decir, que paren el ataque De los dos de bandos. los dos bandos para poder sacar a los adultos mayores. En lo que está solicitando que paren un momento es lo que ocurre que él fue impactado por un gas lacrimógeno. Qué terrible, ¿no? Pudo tener consecuencias mucho más graves, ¿no? Mucho peores. Se ha identificado siempre con el antecedente que tenemos en el 2019 también de personas que pierden sus ojos por impactos de este tipo de bombas. Él, pese a que no está con su estado de salud totalmente íntegro, de alguna forma corrió con suerte, pues podía haber sido muchísimo peor, podía haber perdido incluso hasta la vida. Eh, ¿Qué le iba a decir? Ayer nos decía Juan Pablo que había un calambre en el ojo. O sea, esos síntomas para nada son halagüeños, ¿no? Y pues desearle a Juan Pablo, debe estar sintonizándonos en este momento, una mejoría total. Eh, ah, que todas las fuerzas de la naturaleza se unan para Su recuperación. socorrer, para auxiliar pues al compañero Juan Pablo. Ciertamente, vea lo que es hacer el bien y Así salir es, con esta cosa, ¿no? Qué triste, triste realmente. así es. ¿Qué otros eventos tuvieron ustedes así de duros en ese día? Bueno, nosotros, Esos días, mejor dicho, bueno, toda esta jornada. el día más complejo, por Pues supuesto, sería, fue ¿no? el martes 21, en la tarde, en la noche y en la madrugada. Nosotros desde la tarde tuvimos que socorrer y trasladar a personas ahogadas y asfixiadas por gases, abuelitos, adultos mayores, niños, y realizamos aproximadamente unas 20 atenciones entre manifestantes, entre policía que también resultaron heridos, y sí, realizamos traslados también a los compañeros policías ya en hora de la noche, ya cuando se encontraban atrincherados y no podían salir por ningún lado, ellos resultaban heridos y afectados también, Claro. y los sacábamos por la parte posterior en coordinación con una ambulancia del IES Baños, que luego fue retenida y fue totalmente eh, golpeada, reventada las llantas, fue destruida en su Que totalidad la fue dañada ambulancia. luego, ¿no es cierto? Ya. Eso fue luego, eso fue posterior, ya Ujú. al finalizar el momento que estaban trasladando a un señor policía, la ambulancia fue totalmente destruida y incluso nos mencionaban que habían sido sustraídas las cosas de dentro de la ambulancia. Bueno, con parte de nuestro trabajo también fue en horas de la tarde, el día 21, que nos alertaron directamente de que una persona había fallecido. Inmediatamente nosotros intentamos llegar al punto por el lado del puente, por el sector del Dorado. No se pudo, fue totalmente imposible, pues las manifestaciones se encontraban en su auge ahí. Nos tocó dar la vuelta por el Hospital Puyo, la Ujú. vuelta por el Hospital Puyo para llegar a la parte posterior en donde se encontraban los manifestantes. Ya a la persona que en ese momento tenía muerte cerebral, porque llegó con signos vitales hasta el Hospital Puyo, la habían trasladado, no sabemos si en una moto o en un Vitara, pero ya la habían trasladado, nos mencionaban los manifestantes, pero se encontraban totalmente enardecidos. El espectáculo, la zona, la imagen que nosotros tuvimos que ver ahí fue bastante penoso también. Encontramos una vereda llena totalmente de sangre, con masa encefálica en,
desperdigada por todas partes. Es terrible, ¿no? Totalmente, totalmente complejo, la multitud enardecida, totalmente enardecida. Nosotros intentamos tranquilizarle, ahí también atendimos a un poco de manifestantes que estaban con bastantes laceraciones en el cuerpo producto de los enfrentamientos con la policía. Después de aquello nos trasladamos ya al otro lado, ¿no? Incendiaron un patrullero, intentamos llegar al patrullero, no pudimos, nos dijeron que nos retiremos de ahí, que los manifestantes querían que el patrullero se consuma en su totalidad. De ahí nos movilizamos hasta la zona central, el parque, pero ya antes de aquello ya se incendió en su totalidad el UPC del México, del barrio México. Y los enfrentamientos se dieron ya casi en la totalidad de la noche en el barrio central. Vimos impotentes cómo destruían el Banco de Guayaquil, cómo se sustraían las cosas, lo que no podían llevarse lo quemaron, lo que no podían llevarse en su totalidad. A ver, lo del Banco de Guayaquil, por ejemplo, y lo de que sucedió en el Toto, ¿no? O sea, usted nos decía que no fueron de las organizaciones indígenas, sino ya un vandalismo, ¿no? Totalmente. Pero, o sea, infiltrados, pero ¿cómo es que operan en minutos, pues, no? Totalmente. Nosotros vimos con mucho pesar, como se menciona, que eran personas que no pertenecían a las nacionalidades. Gente que estuvo totalmente aprovechándose de la situación. Sí, se estaban llevándose las laptops. Terminaban de destruir, intentaron incendiar el banco. E inmediatamente agarraron las laptops, las cosas de valor, una cocina incluso. Se cargaron en el hombro y se fueron por delante de todas las personas como si nada. Eso ya no es un tema de manifestación, eso no es un tema de resistencia, es un tema netamente de vandalismo. Delincuencial. Delincuencial, tal cual como suena. A ver, ¿y lo de la policía? ¿Eso cómo podemos calificarlo? O sea, ¿cómo verlo? Si fue vandalismo también, si fue delincuencial o si fue también producto del enardecimiento de la Bueno, gente. nosotros como personas que estuvieron dentro de todo el tema del conflicto, nosotros evidenciamos que habían varios aspectos ahí. Parte de ese aspecto, del aspecto fundamental que enardeció a toda la población fue la persona que lamentablemente falleció, a quien nosotros damos nuestra total solidaridad, a su familia. Eso enardeció totalmente a los manifestantes. Ellos querían de alguna manera o sea, como ser de venganza en ese rato, ¿no? venganza por la persona que había fallecido, y por eso fue que atrincheraron a nuestros compañeros policías. Destruyeron la Cruz Roja en su totalidad en los enfrentamientos, se destruyó totalmente la Cruz Roja. Se evidenció luego que ya los compañeros de la Policía Nacional, luego de que no podían defenderse más, ellos corrían riesgo su vida, tuvieron que evacuar por la parte posterior, por la parte. Ustedes dicen que les ayudaron a evacuar por la parte posterior. Nosotros ayudábamos a evacuar a los heridos. Ya. A los heridos, tenían heridos y enviamos las unidades de salud hacia la parte posterior para que la policía fuera evacuada a las personas que resultaban más heridas de los enfrentamientos. Posterior a eso, luego que ya no pudieron defenderse, luego de que se les terminaron, suponemos, las bombas, los manifestantes pudieron ingresar y en su paso fueron destruyendo, como muy cerca se encuentra la Cruz Roja, destruyeron en su totalidad la Cruz Roja, que nada tenía que ver en el conflicto, y que también nuestra solidaridad con la Cruz Roja y con la Policía Nacional. Al momento que entraron a los manifestantes, y parte de personas que no eran de las manifestaciones, al momento que ingresaron a la policía, se sustrajeron. Nosotros vimos y evidenciamos cómo, aparte de incinerar los vehículos de la policía, aproximadamente 9 vehículos, y destruir otros tantos que no los quemaron, nosotros vimos cómo se llevaban los artefactos de protección de la policía, incluso hasta armamento. Verificamos cómo se llevaban los escudos protectores, este tema de los cascos de los policías. Incendiaron motocicletas. Fue una zona total de caos. Esto duró aproximadamente hasta las 2 de la mañana, en donde nosotros ingresamos a los patios de la policía el momento que se estaban ya quemando, y
las personas delincuentes, por supuesto, se seguían sustrayendo las cosas. Incluso entraron a los departamentos, bueno, no Ajá. departamentos, a los cuartos de los agentes policiales, en donde se sustrajeron todo lo que pudieron. Y es de pesar todo esto, nuestra solidaridad A ver, completa con la en la Policía Nacional. manifestación de la policía hubo delincuentes, pero también hubo manifestantes, ¿no? Por supuesto. O sea, ahí sí no es fácil distinguir. No, no, bajo ninguna circunstancia no se podía distinguir. Incluso ya luego de que se acabaron, ya lo destruyeron el Banco de Guayaquil, destruyeron Cruz Roja y Policía Nacional, fueron contra los almacenes Toto, rompieron los vidrios de acceso a los almacenes Toto y empezaron todo el mundo a coger lo que avanzaba. Bueno, no todo el mundo, delincuentes, porque Sí. eso es un Que acto. parece más o menos planificado hacia la purga ahí por ahí, ¿no? Exactamente, y en donde nosotros sí debemos destacar una situación, los compañeros indígenas pararon a las personas que se estaban sustrayendo las cosas con las lanzas, les dieron con las lanzas, les hicieron devolver las cosas algunas de las personas, pero ya saquearon bastante antes de que los Claro. compañeros pudieran evacuar. Nosotros lastimosamente veíamos impotentes todas estas acciones, pues en ese momento no teníamos seguridad. Nosotros lo que estábamos era resguardando la integridad de la población, pero lastimosamente no teníamos seguridad. Y se dio lo que se dio, ya en horas de la madrugada los compañeros indígenas mismos resguardaron los puntos en donde se estaban dando saqueos Ujú. para que ya las cosas se tranquilicen, que no haya más vandalismo en el resto de locales del centro, porque si no los detenían seguramente lo destruían todo, se llevaban todo. Eso nos Mire, o queda a sea, nosotros claro. ustedes estuvieron en el centro de la tormenta, ¿no? Y bueno, yo sí digo, el respeto que ustedes recibieron, porque a ustedes sí no les pasó nada, mejor dicho, le pregunto, porque en ese enardecimiento que de la gente también pudo haberle sucedido, ¿no? Bueno, además de las asfixias por gases, ventajosamente no, los manifestantes respetaron mucho el momento que nosotros decíamos somos bomberos, vamos a rescatar a las personas que se encontraban heridas entre manifestantes, entre policía, entre personas que no tenían nada que ver de las manifestaciones, que se encontraban vecinos, que se encontraban asfixiados, niños que se encontraban asfixiados por gases. Nosotros hicimos el rescate de todos ellos y que ventajosamente de parte y parte colaboraron, porque incluso el momento que rescatamos a los adultos mayores que Juan Pablo intentaba llegar, conversamos con la policía. Personalmente grité, somos bomberos, paren un momento, a los manifestantes, paren un momento para rescatar personas, y de las dos partes pararon, hasta nosotros poder sacar a los adultos mayores y a una familia completa que se encontraba dentro de esa vivienda. No podían más, estaban ya colapsando por los gases. Ujú. Sí, Así, o sea, también tuvieron que llevarles en ambulancia, ¿no? por supuesto, en Claro. camioneta y en ambulancia. Qué terrible, ¿no? Qué terrible lo que ha tocado vivir a Pastaza en esta manifestación. Y bueno, pues esos testimonios son los que ustedes vivieron, ¿no? Así Los que es. ustedes vivieron. Porque nos cuenta usted que hubo una ambulancia incluso que fue maltratada, ¿no? O sea, si Fue ustedes destruida. auxiliaban a un policía, Nos destruían la podían- ambulancia, seguramente. sí, o sea, era ese el grado de O distancia, sea, ¿no? las circunstancias reales nosotros no las podríamos decir como tal, pero la ambulancia, el momento que transportaba un compañero policía, fue totalmente destruida. Eso no hay que dudarlo. La ambulancia fue abandonada posterior en el Hospital Puyo, pero para ese entonces ya estaba destruido el parabrisas, reventadas las dos llantas posteriores. Incluso luego de reventar las llantas, rodaron el vehículo con las llantas rotas. Son temas. Lamentablemente nosotros no podríamos dar fe de todo lo suscitado y todo lo sucedido, pero son temas que en global nosotros pudimos identificar y que nosotros vimos después. Ventajosamente a nuestro equipo no le sucedió nada. Nosotros actuamos con total precaución, teníamos un espacio de reunirnos. Tomamos el antecedente de las paralizaciones del año 2019, que nosotros también atendimos policías manifestantes, que nuestras ambulancias hicieron base en el parque y desde ahí atendíamos todo en su totalidad, todo lo que sucedía.
En esta ocasión nosotros hicimos bases cercanos a la Casa de la Cultura y desde ahí nosotros evacuábamos a todos los pacientes y a todas las personas que sufrían cualquier tipo de circunstancia, desde asfixia por gases. Vimos con pesar que niños, aproximadamente 12, 10 años, estuvieron dentro de las manifestaciones como manifestantes que se ahogaban por los gases, que tuvimos que rescatarlos, que tuvimos que sacarlos de los enfrentamientos hasta que se pudieran recuperar, establecer y nuevamente volvían a los enfrentamientos. Eso es lo que nos sorprendió a nosotros como cuerpo de bomberos muchísimo y es algo que llama bastante la O sea, atención. no será gente que está entrenándose? No, lo O sea, dudo, vea, lo dudo mucho. ayer decía la prensa nacional que la policía está tras unas pistas de cómo operan las guardias de seguridad indígena. Aquí ustedes dentro del trabajo de ustedes advirtieron un cierto tipo de organización para estas circunstancias. No, la verdad es que nosotros no pudimos o no podíamos en ese momento establecer el funcionamiento en tal de nada, porque era todo un caos, todo funcionaba de forma imprevista. Nunca nos imaginamos que iban a poder acceder hasta el banco, nunca nos imaginábamos que iban a ingresar delincuentes hacia almacenes Toto. Lo que nosotros sí evidenciamos y que también hacemos un reconocimiento es que las nacionalidades fueron firmes en cuidar en su momento ya las cosas de la ciudad. Los locales comerciales estuvieron con lo que Más bien se llamaban... organizaron espontáneamente para cuidar, ¿no? Exactamente, sí, sí, exactamente. Nosotros verificamos eso, evidenciamos eso, que se organizaron, pues gran parte de la población que ingresó a los diferentes establecimientos que se encontraban destruidos en ese momento, no fueron de las comunidades indígenas. De eso nosotros estamos bastante conscientes y bastante seguros de aquello. Fueron personas que se aprovecharon totalmente de la Claro, situación. bueno, o sea, eso nos evidencia, decía un policía, pues eso nos evidencia que en Pastrana también existe delincuencia organizada, ¿no? Sí. Mensaje de WhatsApp, venga para acá, está en estas circunstancias, podemos hacer nuestro agosto. Por O sea, supuesto, claro, y se evidenció porque, como menciono, dentro de lo que sucedía en el Banco de Guayaquil era que algunas personas se llevaban literalmente las cosas al hombro, se llevaban incluso las cámaras que estaban destruidas, se llevaban las laptops, se llevaban todo lo que tenía algo de valor, se iban llevando, lo demás lo quemaban, hicieron un tipo un fuego al frente del banco para lanzar las cosas que en ese momento iban sacando. qué terrible, ¿no? Al Bueno, siguiente día las llamas seguían en el Banco de Guayaquil. Nosotros avanzamos a hacer un recorrido total y general de todos los puntos en donde hubo afectación para verificar y validar. También nos solicitaron apoyo desde el COE Nacional. Nos llamaron porque no tenían información respecto a en algo de veracidad de lo que estaba sucediendo, por eso accedimos. No solo estuvimos a la madrugada, ya cuando los vehículos estuvieron quemando de la Policía Nacional y que nosotros lastimosamente no podíamos hacer nada, sino también al siguiente día, ya cuando intentaba la policía restablecer y tomar el control de sus instalaciones, obviamente estaban de civil, nos acompañaron compañeros de la Policía Nacional a verificar, estamos haciendo cuentas de cuántos vehículos, por eso vimos que aproximadamente estaban como que 8 o 9 vehículos totalmente consumidos por las llamas, teníamos como que 6 vehículos totalmente destruidos y las motocicletas, y hubo destrucción de motocicletas incluso de periodistas, de bicicletas de periodistas. Fue lamentable. Son cosas que son lamentables y que no se deberían dar. Si nosotros evidenciamos todo eso, accedimos hasta el Banco de Guayaquil, vimos que en el interior se estaba propagando un incendio, se estaba formando un incendio, pudimos apagarlo de manera inmediata con personal del banco que en ese momento se encontraba ahí, les habían dado instrucciones de que no se acerquen al punto, pero personal del banco nos ayudaron a verificar dónde podíamos llegar porque estaba electrificado todavía. Apagamos, dejamos seguro y posterior a ello ya nos pudimos retirar.
a hacer las cosas que nosotros veníamos desarrollando a lo largo del paro, que era asistir directamente a personas vulnerables o atender emergencias, porque hubo muchas emergencias que también nosotros atendimos como cuerpo de bomberos. De la misma manera, ya terminó el paro, terminaron los 18 días de paralizaciones y inmediatamente empezamos a hacer la limpieza de las calles, a tomar el ornato de la ciudad, a remover escombros, a ayudar a los vecinos a que todo este humo, todo este hollín que se quedaba cercano a los puntos de manifestación, sean limpiados con los vecinos mismos, con deja, se organizaron rápidamente con escobas, limpiaron, mientras nosotros les proveíamos de agua para esta limpieza. Fue ¿Qué una creas? jornada, No, fue una sí, jornada sí, fue una jornada bien bastante dura, compleja, difícil, muy compleja, ¿no? Así es. Que ojalá no se vuelva a repetir, pues decimos nosotros, esperemos que el ordenamiento de la sociedad a nivel nacional, pues nos lleve a la paz, ciertamente, ¿no? Imagínense estar, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Y finalmente nomás, porque ya se nos acabó el tiempo, que había territorios de paz, como en Quito, aquí corredores humanitarios. Si estábamos entre nosotros, entre ecuatorianos, ¿cómo podemos explicarnos eso? Ya? Sí, fueron días de caos en su totalidad, desde la distribución de combustible, desde el tema de la distribución del gas que no hubo hasta el fin de semana que ya pasó el paro. Fueron temas bastante complejos. Lastimosamente nosotros tuvimos que ver con total pesar cómo los negocios quebraron. Nosotros teníamos una vecina que cerca del cuerpo de bomberos que ya luego de los 17 días aproximadamente de paralización tuvo que cerrar, ya colapsó, no pudo más. Y fue lo que muchos de los negocios aquí les sucedió. O sea, económicamente quebraron y es algo muy lamentable, es algo que nos apena muchísimo a nosotros como cuerpo de bomberos, porque muchas veces sabemos que las personas, y no, sí, casi siempre, todos luchan por un sueño, por tener su negocito, y lastimosamente tuvieron que verlo totalmente quebrado. Es por eso también que sí le queríamos robar unos 2 minutitos más para mencionar que nuestros permisos de funcionamiento son extendidos, van a ser extendidos, van a ser extendidos por 3 meses más. Se dio ya la resolución administrativa desde comandancia para que los permisos sean emitidos y tramitados luego de 3 meses desde el punto de la paralización que se vivió en junio. O sea, sí, o sea, por esta paralización se extienden los plazos, ciertamente, Sí, ¿no? totalmente, 3 meses. totalmente, se extienden 3 meses los plazos. Nosotros entendemos la difícil situación económica que ha ocasionado el tema de la paralización, es por eso que nosotros hemos extendido, tomando total en cuenta de la situación económica que en este momento vive el país. Gracias pues a Rolando Ramos desde el Cuerpo de Bomberos de Pastaza. Hasta una nueva oportunidad, pues chévere que venga a contarnos, ¿no? Las experiencias de esta experiencia ha sido realmente en cierto punto conmovedora inclusive, ¿no? Así es. Salomón, muchísimas gracias a ustedes, a Nina Radio, por permitirnos y darnos la posibilidad de poder tener un contacto directo con la ciudadanía. Siempre a las órdenes nos encontramos nosotros para cualquier tipo de atención humana que se requiera, emergencias al 911, y en caso de que tengan cualquier tipo de consulta, novedad, al 530-102. 530-102 es nuestra central de radio, una persona siempre les va a contestar 24/7. Gracias a Rolando Ramos.